Hoy tenemos la visita en el estudio del licenciado Eduardo Ruiz, es Eduardo Ruiz Buenrostro, abogado, profesor e investigador del Departamento de Derecho Social de la Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, bienvenido, Lic. Gracias a ti, Ramiro, gracias por invitarme. Espero que lo haya dicho bien el nombre, sí, Eduardo. Correcto, perfecto, no, perfecto. Por si usted lo ve, no vaya usted a creer que es un error, aquí está, Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Lic, hay un tema que queremos abordar esta noche y que tiene que ver con las amenazas de Donald Trump, y cada vez se acerca más el 20 de enero. Y la primera enmienda que estará firmando es una deportación masiva. Hemos platicado con algunos expertos. Algunos coinciden en que el impacto será menor, puesto que incluso los propios republicanos advierten que esto no le conviene a Estados Unidos, porque deportar significa pues que ya no hay quien haga el trabajo que no le gusta hacer el estadounidense, ¿no? Sin embargo, hay otros que advierten que será un duro golpe económico para México específicamente por la cantidad que se pudiera generar en materia de deportaciones. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, pues en materia del derecho de inmigración y del derecho al trabajo y básicamente de esta deportación, de esta política estadounidense que probablemente el presidente electo Trump pueda implementar, creo que va a ser un reto para México tratar de recibir a todas estas personas que vienen aquí, porque la política migratoria de México no necesariamente es reflejo como en Estados Unidos. Si en Estados Unidos empiezan a, digamos, expulsar personas que invariablemente pueden llegar a terminar preferentemente en su país de origen, no necesariamente en México, pues podríamos lidiar con una parte del problema. O sea, si nada más están deportando mexicanos, bueno, pues podríamos de alguna manera tratar de implementar mejores políticas de trabajo, incluso podríamos llegar a decir, bueno, traigan el emprendimiento americano, ¿no? Como parte de la cultura de allá. Pero si empiezan a deportar a cualquier persona a México de otras nacionalidades, ahí nos lo vamos a ver un poco difícil, porque invariablemente nuestra política exterior es reflejo de la política de Estados Unidos. Así como nosotros no podemos llegar al muro todavía del norte, pues tampoco las personas que atraviesan México. O sea, hay un reflejo en el sentido de que los centroamericanos difícilmente entran a México sin visa. Claro. Entonces, en ese sentido, pues si cumplen con la promesa, nosotros también vamos a tener que replicar el modelo y tratar de deportar a las personas que están aquí en calidad irregular. Sin embargo, pues no es clara esta política todavía por parte de la presidenta. Estamos prácticamente a pocos días de que eso suceda, lo que suceda. Sí, claro. El mexicano que se encuentra en una situación irregular, por ejemplo, en los Estados Unidos, puede tener acceso a las llamadas amnistías, o también esto prevería que Donald Trump las estuviera cancelando y por ende en México, por un tema de derechos humanos como tal, tendría que otorgar esta clase de permisos. Pues son derechos de carácter administrativo, como las cuestiones migratorias en México, igual es un reflejo en Estados Unidos. Lo recomendable pues a todas las personas que están allá es iniciar el trámite administrativo de vigencia de visa o de residencia. Invariablemente tienen que tener pruebas que acrediten que han estado ahí, independientemente de cómo hayan llegado, que hayan radicado más de 5, 10, 15 años ahí, como para llegar mediante un juicio administrativo, tratar de aplicar a la residencia, a la ciudadanía en algunos casos. Yo como abogado podría recomendar eso. En contra de las políticas de deportación de personas de carácter irregular, la única solución es combatirlo con el Estado de Derecho, es decir, iniciar por parte del gobierno estadounidense algún tipo de trámite migratorio para regularizarse. Es momento de pasar de la informalidad a la formalidad. Hay mucho talento en Estados Unidos que pues desafortunadamente podría venir aquí y no encontrar las mismas oportunidades. Entonces, si están allá, lo recomendable es pues decirle al gobierno de Estados Unidos, estoy aquí, he aportado y tengo derechos. Se hace mediante un juicio justo. En Estados Unidos tienen esta cultura de la confrontación en juicio, del juicio, del procedimiento, de un justo proceso, ¿no? Entonces creo que es momento de aprovecharlo. No podemos pensar que esto va a ser de facto, es decir, es apenas el inicio de un proceso que pudiera durar toda la administración Trump. Exactamente. Digo, al final he visto que las políticas de migración que están implementando es expulsar a las personas que abusan del sistema, pero la persona que coopera, la persona que ya es productiva, la persona que a su comunidad le coopera,
probablemente tenga más posibilidades de que le otorguen una residencia, porque invariablemente, como tú lo comentas, bueno, pues la migración le funciona a Estados Unidos, es un país conformado por migrantes de todas nacionalidades, entonces esta migración controlada es la que buscan ellos. Lo que pasa es que ellos comentan que hubo un descontrol de migración, y es verdad, pues hubo millones de personas que de carácter irregular pasaron, traspasaron, y pues probablemente esas personas que no tengan mucho tiempo y que hayan traspasado estas fronteras sin permiso sean los primeros en marcharse. Entonces voy a preguntarlo de manera directa. Nosotros no estamos aún preparados para una deportación de migrantes masiva, pero sí lo está Estados Unidos para generar la misma. Sí, por supuesto. Vaya, nosotros como Estado, como país, tendríamos que pensar si estamos listos o no en las zonas fronterizas donde se acaba, por ejemplo, de subir el salario mínimo. Si las empresas, las industrias ya establecidas en la zona fronteriza tienen problemas para pagar el salario mínimo con este incremento, pues cuando haya más personas que busquen más empleo, pues se va a abaratar. Simplemente vamos a seguir manteniéndonos en este techo de cristal del salario mínimo y difícilmente se va a contratar a una persona de carácter irregular. A los mexicanos deportados en Estados Unidos, insisto, los compatriotas que probablemente terminen aquí, ellos van a encontrar pues las oportunidades de un mercado abierto mexicano, ¿no? Las personas de otra nacionalidad que terminen en México por alguna otra razón es donde se van a ver un poco más afectadas. Voy a preguntar, aprovechando el 12% que se acaba de autorizar en materia de alza en el salario mínimo, ¿a quiénes aplica y qué perjudicial pudiera traer para un sistema económico como el de México, en donde incluso el presupuesto del 2025 pues no está del todo claro? Sí, no, perjudicial. Creo que un incremento salarial nunca es perjudicial porque precisamente está limitado a las bases obreras, a los empleados, a los trabajadores, que normalmente solamente pueden esperar tener de inicio un salario mínimo. Entonces, el salario mínimo, el incremento del salario mínimo, yo lo veo bien, a secas, pronóstico reservado, pero en realidad es un 12%, o sea, no son ni 30 pesos, Ramiro, lo que se subió de un año para otro, en comparación con el sexenio anterior, donde se subió básicamente de un 20 a un 30% a un valor adquisitivo mayor. Pero eso solamente aplica para el que gana un salario mínimo, ¿es correcto? Por supuesto, una persona que gana en términos generales 300 pesos no va a percibir realmente ningún beneficio de este incremento del salario mínimo porque no gana el mínimo. El mínimo en este momento, en 2024, son 248 pesos y se aumentó a 278. Entonces, realmente, si nosotros ganamos 300 pesos ya en este 2024, en el 2025 vamos a seguir ganando 300 pesos y no hubo un incremento porque no tuvimos un salario mínimo. Esto habla de la importancia de sindicalizarse, porque los salarios son revisados año con año si se tiene un contrato colectivo de trabajo. Si no, pues básicamente es una contratación individual y pues veríamos cómo podemos negociar un incremento, incluso pues del término de la inflación. Hay que hablar de un 2025 en donde también viene la aprobación de muy probablemente las famosas 40 horas por semana. Desde luego, una simplificación del problema porque en realidad es extender un día de descanso. La simplificación es porque estamos hablando de 8 días, 6 días a la semana, 6 por 8, 48. Pero en realidad tendríamos que hablar de un día de descanso adicional, es decir, trabajar 5 días de 8 horas, 5 por 8, 40. Entonces ahí estamos hablando de agregar un día de descanso. Lo veo pues hasta cierto punto inevitable. Mira, el sexenio anterior, todas las leyes, las reformas a la Ley Federal del Trabajo fueron pues prácticamente unánimes o en su mayoría, pues, por la mayoría parlamentaria que se cuenta, fueron aprobadas. Así que yo no dudo que si se plasme de manera seria el debate, pues vayan a pasar las 40 horas, se duplique el aguinaldo probablemente, va a pasar la ley silla, entre otras reformas que están impulsando. Bueno, la ley silla ya se aprobó sí, exactamente. Y al final del día, pues creo que la última parte ya es prácticamente la jornada de 40 horas en donde incluso estaban revisando hasta dónde sería el impacto para el patrón. Sí. Por el tema justamente de lo que hablas, ¿no? Incrementos en una serie de aportivos que pueden tener los trabajadores. Pues es que mire, el tema de las 40 horas, si bien México internacionalmente tiene un estándar de todavía trabajar mucho tiempo, y eso es algo que tenemos que ver internacionalmente, es un acuerdo que debemos de trabajar menos, también los sindicatos, ningún sindicato que yo conozca apoya la reducción de 40 horas de manera abierta, habría que preguntarles también a estos sectores. Sí, y vaya, ya que un sindicato diga, espérame tantito, significa que puede existir variables
que pudieran estar consideradas sí solo sin un foro, antes de que levanten la mano y que lo aprueben, pues con una percepción que no es todavía con un tema de impacto. Y termino hablando acerca de cómo les ha ido a los abogados con el asunto de la reforma al Poder Judicial en el trabajo del día a día, lo que le llaman los litigios. Muy interesante, pues especialmente hemos visto algún tipo de reacción en el Poder Judicial de la Federación, los que trabajamos en materia de seguridad social, por ejemplo, federal, laboral, en industrias, es algo que aplica a nivel federal. A nivel estatal lo vamos a ver en 2 años, en 2027, pero pues hemos visto una desbandada de jueces y magistrados que no quieren saber nada del proceso. Hemos visto también las listas y los requisitos que pues no tienen prácticamente ningún filtro. Hemos visto muchos aspirantes y será trabajo, o más bien estaremos viendo que las comisiones respectivas del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pues hagan el trabajo pesado de filtrar a todas estas personas, ¿no? En algunos casos hubo más de 2,000 aspirantes a un solo puesto, y no se trata pues de limitar el derecho a participar a nadie, sino de seleccionar a las personas que verdaderamente pues puedan ejercer un buen trabajo como juez. Pero ¿no sería lo más idóneo que ustedes como abogados, como doctos del derecho y practicantes del mismo vayan y voten, y no Sí, una desde generación luego. de una ciudadanía que pues a veces no tenemos ni siquiera el conocimiento del perfil que se está proyectando? Desde luego, eso es muy interesante. Yo lo veo y lo sigo viendo como un despropósito, porque muy pocas veces podemos nosotros justificar que democráticamente un juez que llegue por voto popular puede hacer un mejor trabajo que alguien que llegue por carrera o por exámenes de oposición, que es una de las estrategias de contratación de jueces que, fíjate, mejor me había parecido. Desde la pandemia se habían hecho concursos de oposición en donde no tenías que tener una carrera judicial. Sin embargo, pues eran concursos donde las personas podían demostrar sus talentos. Ahora es demostrar la popularidad. Y no sé si esto sea algo bueno o malo para el derecho, pero definitivamente para los abogados pues es algo preocupante, porque los jueces, pues al final de cuentas, si no están suficientemente preparados, no nos van a entender. Lic, muchísimas gracias Ramiro, por habernos acompañado. gracias por invitarme. Gracias, buenas noches. Regreso con más en Noti13.